Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy despegamos desde el madrileño barrio de Lavapiés, en los estudios de la República Independiente de la Radio, productora de podcasts como Carne Cruda. Queremos mencionar que hoy es un día significativo y señalado, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y hasta aquí hemos volado para cerrar nuestra 7ª temporada haciendo balance de todo lo que hemos construido. Sabemos que nuestro edificio, el de la salud mental, sigue en obras y que necesitamos el compromiso de todas para fortalecer sus estructuras. Para ello, hoy nos acompañan personas que han decidido arremangarse o remangarse junto a nosotras para apretar los tornillos sueltos del sistema y bregar para que en este edificio prevalezca la convivencia, el bienestar y los derechos humanos. Ellas son Marta Carmona, psiquiatra comunitaria, diputada por Más Madrid e integrante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Bienvenida, Marta. Gracias. Silvia García, agente de apoyo entre iguales y formadora en salud mental desde la experiencia en primera persona y activista en derechos humanos en salud mental. Bienvenida. Muchísimas gracias. Patricia Villena, psicóloga y directora de programas de atención en AFE Salud Mental. Bienvenida. Muchas gracias. Y Enrique González, colaborador con experiencia propia en el área de comunicación y transformación social de AFE Salud Mental. Bienvenido, Enrique. Gracias, Claudia. Bueno, antes de arrancar, queremos excusar la ausencia de Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, a quien le hubiera encantado estar hoy con nosotras aquí, pero no ha podido ser por motivos de salud. Belén, te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte pronto en nuestras ondas. Y ahora sí, para arrancar, si les parece, quisiera preguntarles ¿por qué hablar ahora de salud mental? ¿Cuáles son esos aspectos o indicadores sociales, sanitarios, que nos muestran la urgencia de abordar este tema? Bueno, yo creo que en esta sociedad hay mucho sufrimiento. Y yo siempre, cuando hablamos de salud mental, siempre digo que por qué hablamos tanto de salud mental y tan poquito de sufrimiento, ¿no? Porque hay una desconexión realmente desde las experiencias de sufrimiento de las personas y ese significante salud mental que a mí me inquieta un poco que se hable tanto, porque siempre decimos que cuando hay un significante que pulula tanto en la sociedad es porque el mercado está detrás. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que deberíamos empezar a hablar más del sufrimiento que tiene la gente, de la conexión de ese sufrimiento con las experiencias de vida, con las condiciones de vida, con lo que le está pasando a la gente, por qué tenemos una sociedad que genera tanto sufrimiento, que hay tan poco sostén social, ¿no? Donde se están liquidando las conexiones, el tejido social y todo eso que hace que tengamos que pensar en esto, ¿no? Como el sufrimiento como respuesta frente a la sociedad que tenemos, que causa mucho dolor. Sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Silvia y por aportarle algo, bueno, creo que quizás en este momento las personas que tenemos experiencia propia nos sentimos un poco más apoyadas de cara a visibilizar ese sufrimiento, ¿no?, del que habla Silvia, y quizás por eso también se está hablando más, ¿no? No es que digamos que también la pandemia puede haber influido y que pueda haber más sufrimiento ahora, sino que quizás nos sintamos más apoyadas y más con más fortaleza para poder visibilizar ese sufrimiento que sí que creo que siempre ha estado. O sea, nunca, no es que ahora haya surgido sufrimiento porque sí, sino siempre ha estado, solo que ahora quizás se habla más de ello. Sí, se habla más de ello, pero al mismo tiempo yo me pregunto si eso no nos está llevando a banalizar un poco también toda esta cosa de la, no sé si mal llamada salud mental y quizás efectivamente, Silvia, llamarlo sufrimiento psíquico creo que incluso se entiende mejor, es un concepto más aterrizado, ¿no? Pero hablar tanto de un tema también nos lleva a que se desvirtúe, ¿no? ¿Se visibiliza más la salud mental? Sí, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Y sobre todo, cuando hablamos de ese creciente o más visible sufrimiento psíquico, preguntarnos también, no tanto por la sintomatología, la manifestación, digamos, en el comportamiento, en la forma de estar derivada de ese sufrimiento psíquico, sino el por qué. ¿Por qué hay sufrimiento psíquico? ¿Por qué estamos sufriendo? Más
o de una manera más evidente. Se están haciendo tal vez menos preguntas en esa dirección y más preguntas en la línea de cuánto sufrimiento o problemas de salud mental hay ahora. O sea, a mí me gusta mucho cómo ha evolucionado la conversación sobre este tema, ¿no? Porque yo, muchas veces para mí, como el arranque, o cuando hablo de esto, siempre cojo 2015 de punto de partida, porque en 2015 fue la edición en España del Congreso Internacional de Escuchadores de Voces, que por lo menos desde la perspectiva de Madrid, no sé si en otras zonas de España fue tan importante, pero creo que supuso un revulsivo brutal para los movimientos en primera persona. Y entonces, de un tema que no se hablaba y era absolutamente tabú en aquel momento, como que empezó a haber una eclosión de más movimientos, que había cosas previas, pero como que cogieron mucho más brillo y se empezó a hacer como mucha campaña en contra de la coerción, por ejemplo, y se consiguió que fuera un tema y que de repente saltara como a la palestra nacional. Yo recuerdo pues a políticos, que yo en aquella época no estaba metida en política todavía, no es más desde la barrera nada más, y recuerdo pues recuerdo un pleno de un ayuntamiento que no sé si fue en Cádiz, me parece que fue una mujer que la habían contenido hablando y como problematizándolo, y una reacción social como muy de apoyo y muy de, oye, mira, esto no puede ser, y de conocer una realidad, y yo creo que hubo como mucho trabajo. Y de repente, en la pandemia, todo eso desaparece, porque es verdad que la pandemia fue como un reseteo de temas y como que de lo que se estaba hablando en 2019, en 2020 ya no se hablaba, y se empezó a hablar muchísimo de salud mental, pero olvidándose de lo que se entiende habitualmente como trastorno mental grave o del sufrimiento psíquico así más desestructurante. La coerción desapareció del mapa y no se volvía a hablar. Y se hablaba de salud mental de una forma como muy banalizada y como muy, sobre todo como con nula relación entre los fenómenos que te pueden suceder en el sufrimiento psíquico y las cosas que te pasan en la vida. Y la identidad, quién eres, tu historia, tu biografía. Y no. De repente, ansiedad y depresión son cosas que surgen así porque sí, que tienen una entidad propia, que no están a la luz de tu historia y de quién eres. Y son fenómenos que pasan pues como pasa una tormenta o como brota un champiñón en el campo, ¿no? Y entonces creo que desde 2020 hasta ahora ha cambiado bastante la conversación también. Creo que a partir de que mucha gente fuera un poco diciendo qué bien que hablemos de sufrimiento psíquico así en términos generales, qué mal que estemos escondiendo la parte del sufrimiento psíquico más desestructurante debajo de la mesa y qué mal que lo estemos banalizando. Y yo creo que ahora estamos en un punto de conversación en el que se puede hablar un poco de todo, ¿no? Se puede hablar de cómo el sufrimiento está relacionado con las condiciones de vida, se vuelve a escuchar hablar de la coerción y de que nos merecemos modelos asistenciales un poco mejores, y que yo creo que estamos en un punto como un poco más maduro de conversación a ese respecto. Quizás el mayor exponente, ¿no?, de vulneración de derechos humanos y el mayor exponente también del sufrimiento psíquico puede ser precisamente pues todas esas violencias psiquiátricas que se producen muchas veces pues en entornos quizás primeramente sanitarios, ¿no? Desde la experiencia en primera persona, ¿qué impacto tienen estas violencias psiquiátricas, ¿no? Como bien han comentado, por ejemplo, las contenciones físicas o químicas, los ingresos involuntarios para la recuperación de las personas. Bueno, yo creo que soy muy clara en esto, es decir, estas violencias que no solamente son esas más como graves o que vemos como graves, ¿no?, sino todo lo que tiene que ver también con vulneraciones de derechos como parecen más light pero no lo son, ¿no?, es que anula la capacidad de recuperación. Es decir, lo que hace el sistema cuando hace eso es generar una iatrogenia de tal calibre que empeora muchísimo la situación de las personas. Entonces, yo creo que es desde ahí es donde hay que mirarlo, ¿no? Es decir, tenemos que, acabar con las violencias, yo no diría psiquiátricas, porque yo creo que es las violencias en salud mental, porque no solamente los psiquiatras ejercen violencia, o sea, hay psicólogos que ejercen violencia, ¿no?, hay trabajadores sociales que ejercen violencia. Creo que las violencias son transversales a todo el sistema de salud mental. Entonces, sin garantía de derechos humanos no hay recuperación. Es que esto es así, es decir, porque normalmente ya las personas que hemos atravesado procesos de sufrimiento psicosocial ya venimos con muchas heridas. Entonces esperamos que un acompañamiento sea, reparador. Y cuando te encuentras lo mismo de lo que vienes, hay un agujero tan grande que se abre en tu vida que simplemente eso no recupera y impide la recuperación. No solamente no recupera, ¿no?, que eso es una cosa muy grave. Y yo creo que además también tenemos que mirar más allá, porque hay un montón de vulneraciones de derechos que no es atar a una persona, que son, por ejemplo, anular la capacidad de agencia, el derecho que tiene una persona a tomar el timón de su vida.
anularte como sujeto de derechos, como sujeto político, el quitarte derechos sociales. Entonces creo que tenemos que mirar más allá y creo que esto es muy importante. Yo también pienso que hay que hacer una transformación del abordaje, ¿no? Lo que es el tratamiento, ¿no? Sobre todo sanitario, porque por un lado provoca mucha desconfianza en las personas que hemos pasado por ahí, ¿no? Que no queremos volver, o sea, y no tiene mucho sentido que cuando tú estás sufriendo no quieras volver a un sitio donde supuestamente te deberían cuidar, ¿no? Entonces, y luego también se da la paradoja de que incluso nosotros desde el área de comunicación de AFE y de sensibilización a veces lo hacemos de manera un poco incoherente, que es que le decimos a la gente que pide ayuda, ¿no? Y al decirle a la gente pide ayuda, la estamos de alguna manera abocando a que puedan llegar a sufrir todo este tipo de violencias, y lo cual yo lo llevo bastante mal, ¿no? Cuando digamos que el mensaje a los, por ejemplo, adolescentes es, bueno, si le estás sufriendo, vete al psicólogo, vete, y luego resulta que no hay psicólogos o que, como dice Silvia, hay iatrogenia dentro del sistema sanitario y demás. Ya ni te digo si vas a unas urgencias de un hospital, ¿no? Donde es probable que te aten o donde se te va a ingresar involuntariamente, no se va a respetar tu decisión de no querer ser ingresado, ¿no? O de recibir otro tipo de apoyo. Entonces es todavía bastante perverso. Pienso que habría que hacer una transformación muy grande, ¿no? De lo que es el abordaje en salud mental, y ahí yo me alegro, por ejemplo, esta reciente sentencia, ¿no? que condena a España, ¿no? Y es gracias al final a esa denuncia que se hace que todos hemos echado en falta, ¿no? Y yo mismo he intentado de alguna manera desde ese sufrimiento y esa vulnerabilidad a la que estoy sintiendo llevar a término también algún tipo de denuncias, pero no hay un apoyo, digamos, institucional para que eso ¿no? Para tú poder hacerlo con todas las garantías y sin que te suponga también un mayor sufrimiento, ¿no? O miedo o emociones complejas. Entonces creo que no sé a partir de aquí qué es lo que va a pasar, pero entiendo que la transformación debe ser muy profunda, ¿no? Del abordaje que hay sanitario. Y si esa transformación debe ser profunda, quizás lo que estamos haciendo ahora no nos esté funcionando, ¿no? Porque al final sabemos que España es uno de los países con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo, y aún así, pues como hemos comentado, pues el sufrimiento sigue. ¿Qué creen ustedes, qué razones explican esta sobremedicación, y si creen que puede tener alguna relación con la falta de recursos sociales, de recursos sanitarios, comunitarios? O sea, para mí totalmente. O sea, yo creo que ¿no? la sobreprescripción que hay en España de benzodiazepinas no se puede entender sin la crisis de 2008 y sin la década de los 10, sobre todo la primera mitad absolutamente terrorífica que se pasó aquí, y cómo por las políticas austericidas que se impusieron desde Europa se cerraron todas las puertas en un país que estaba sufriendo una crisis económica gravísima, pero sobre todo una crisis de vivienda, que luego hemos visto que ahora estamos como en el otro lado de la crisis de la vivienda, en el que estamos, ¿no? en el ascenso imparable de la burbuja, recordando qué es lo que pasa cuando eso pincha, ¿no? Entonces estamos como totalmente en el otro lado, pero viendo que la vivienda es uno de los problemas estructurales graves. Pero la crisis económica que pasa en 2008 o sea, desahucios continuamente, miles y miles y miles de familias viviendo en una situación de amenaza de desahucio, una situación de riesgo, gente en paro, parada de larga duración, como con nula perspectiva de reincorporarse, un nivel de sufrimiento brutal y un recorte de gasto social salvaje, en el que no tenían ni un sitio al que ir, el sitio al que podrían ir era su centro de salud, y las médicas de atención primaria hacían lo que buenamente podían, que a mí muchas veces cuando se habla de la sobreprescripción de benzodiazepinas, como que me enfada un poco que hay como una especie de... Es que los médicos, ¿cuántas pastillas mandan? Y es como, mira, los médicos hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Si las médicas durante los años 10 hubieran tenido daciones en pago para prescribir, ya te digo yo que seríamos país líder del mundo en daciones en pago prescritas y no en benzodiazepinas, ¿no? O sea, que muchas veces los profesionales hacen lo que está a su alcance y tenemos un sistema diseñado para que tengan pocas cosas a su alcance. Si además tenemos unos servicios públicos absolutamente saturados y en aquella época absolutamente maniatados, excepto sanidad, pues claro, ¿no? Al final todo el sufrimiento va al mismo lugar. Y yo creo que no se trata tanto de juzgar quién prescribe la benzo y quién se la toma, porque también muchas veces es como, yo tomo benzos, estoy en el país líder en el mundo en prescripción de benzodiazepinas, lo estoy haciendo yo mal. Y es como, a ver, no. O sea, una cosa es lo estructural, que nos dice dónde hace falta invertir y por qué cosas tenemos que apostar, y otra cosa es como vivirlo como una cosa individual, ¿no? Entonces yo creo
que necesitamos unos servicios públicos mucho más potentes de lo que tenemos, desde luego, no como lo teníamos en la década pasada, que fue una cosa verdaderamente atroz, pero que incluso a día de hoy nos faltan servicios públicos mucho más potentes y con un sistema social mucho más capaz de acompañar y mucho más capaz de resolver, pero luego también necesitamos que nuestra relación con el sufrimiento psíquico, también cómo construimos culturalmente, cómo se responde al sufrimiento psíquico, no nos haga pensar rápidamente en medicación, porque esto es una cosa súper generalizada, ¿no? Es como la gente está mal. Pues si estás mal de verdad, te tomas algo de medicación porque es como el legitimador de sufrimiento. Y tenemos esa construcción cultural hecha que la tenemos que conseguir de devolver, ¿no? O sea, ni la medicación está hecha para legitimar el malestar, aunque la usemos así muchas veces, ni es necesario que se legitime así, ni a lo mejor necesitamos construir una especie de evaluador social de si estás sufriendo mucho o poco, sino que tenemos que responder en plan, vale, hay gente que sufre más o menos según su subjetividad y sus necesidades, tendremos que construir distintas maneras de resolverlo. Eso es cierto. Ahora bien, no sé si coincidirán conmigo en que también, además de lo que has mencionado, Marta, que no puedo estar más de acuerdo, también necesitamos tratamientos informados, adecuadamente informados. ¿Por qué? Porque lo cierto es también que a nivel que tenemos la creencia férrea de que detrás del sufrimiento psíquico, de manera generalizada, ¿vale? La mayoría de las personas creen que hay una causa orgánica, que hay una cuestión relacionada con neurotransmisores que bailan, que hay una cuestión química que lo regula todo y que, por tanto, un medicamento va a ser el que resuelva no solo mi sufrimiento psíquico actual, sino incluso hasta la causa que puede estar detrás. Echamos en falta tratamientos farmacológicos informados. Es decir, esto que te voy a prescribir realmente tiene un recorrido que llega hasta aquí. La probabilidad, digamos, de adicción es esta, o sea, dentro de cierto tiempo puedes empezar a sentir tolerancia y por tanto las dosis pueden cambiar y etc. O sea, quiero decir, no soy yo la persona idónea para dar toda esta información a lo mejor, pero sí que recogemos a través del tejido asociativo, el tejido asociativo que escucha. Porque efectivamente, Silvia, estoy completamente de acuerdo contigo. También las violencias que perpetra este sistema de la salud mental, no solamente están los psiquiatras detrás, están los psicólogos, trabajadores sociales y todos aquellos profesionales, educadores, bla, 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 que están en el tema de la asistencia a la salud mental. O sea, el tejido asociativo que escucha activamente a las personas protagonistas que vienen con una necesidad alta de explicar qué está pasando normalmente en las consultas sanitarias, lo que recogemos desde ahí es que no saben ni lo que se están tomando. Psicofármacos, pero por un tubo que no saben ni a qué responden, ni cuánto tiempo, ni el qué, ni el por qué, ni el para qué. Naturalmente, que las consultas están colapsadas, que la gente hace lo que puede con lo que tiene, todas estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, sobre todo las personas que están recibiendo diagnósticos psiquiátricos, pero dentro de ese contexto creo que culturalmente no se ha introducido de una manera sólida el hecho de informar adecuadamente sobre aquello que prescribimos. Pero no solamente una prescripción, ¿no? Informada, que es muy importante y es clave en este asunto, sino también una prescripción ética, ¿no? Es que es lo que estamos echando en falta, ¿no? Una prescripción ética. Yo creo que también los profesionales de salud mental que trabajan en este tema de la prescripción tienen que dar, digamos, un argumento, una narrativa a la persona de que el fármaco no cura nada, por ejemplo, ¿no? Partiendo de esa base, ¿no? De que el fármaco no cura, que es un alivio a un malestar. Y hay una prescripción ética con una duración corta, con mínima dosis posible, mínimo tiempo posible, y siempre, que esto es una cosa importante, sobre todo para nuestro colectivo, con el consentimiento de la persona, ¿no? Porque ya, claro, que hablamos de dos niveles, ¿no? El nivel de personas con gran sufrimiento, que es como que estamos en un lado, y luego las personas que están tomando benzodiazepinas, como que son dos relatos distintos, porque en realidad lo que sufre nuestro colectivo es una sobremedicación, ¿no? Prescripciones por encima de ficha técnica, falta de acompañamiento en la de prescripción, que es un derecho, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se estaba aprobando el plan de salud mental, que se sacaron todas las costuras por poner de prescripción en el plan, ¿no? Es como, vamos a ver, es que se hace falta una prescripción ética.
Luego, la otra parte que decía Marta, también parece importante también visibilizar esto, que es como, no podemos permitirnos un sistema más consistente socialmente o sanitariamente, pero es que estamos gastando a expuertas en tratamientos farmacológicos, por ejemplo, en tratamientos neurolépticos inyectables que valen 500 y 1.000 euros todos los meses. Yo recuerdo mi ex psiquiatra, porque ya estoy dada de alta, me decía, no, si le diéramos los 1.000 euros al paciente en lugar de, ¿no? de recetarle esto, porque realmente es una cosa muy preocupante. Entonces, creo que hay que darle mucha vuelta al calcetín y enseñar a la gente también que si invirtiéramos más en lo social, si acompañaran más en la prevención, esos fármacos no harían falta. Y luego, en nuestro colectivo tenemos derecho, ¿no?, a no medicarnos. Y eso también hay que visibilizarlo a la sociedad, porque ese relato social de, ¿no?, lo nuestro, que es una cosa ahí de neurotransmisores, que es una hipótesis que nunca se ha demostrado y parece que nos han caído rayos en la cabeza, ¿no?, pero el resto de normalitos, ¿no?, tienen su ansiedad y su depresión, pero nosotros somos una raza aparte y eso no es cierto, ¿no? Entonces creo que hay que visibilizar en estos dos niveles. Quizá también un problema que hay de raíz, ¿no?, es el haber querido equiparar lo que eran problemas de salud física a la salud mental, o al revés, ¿no?, que la salud mental entra con calzador dentro del sistema de salud física, ¿no?, y partiendo de esa base, también nos pasa, ¿no?, que a nivel, cuando tenemos un problema de salud física, pues recurrimos rápidamente a la medicación, aunque tampoco la gran mayoría de las veces cura esa medicación, ¿no? Entonces hay un tema ahí cultural de que queremos salir rápidamente del sufrimiento y las consecuencias al final a largo plazo es un poco lo que ustedes planteaban, Patricia, ¿no? Pues que luego no me voy a poder desmedicalizar, que voy a tener un problema crónico de por vida y como poco, ¿no? Porque luego están los efectos secundarios y demás que también causan estragos. Entonces, yo pienso que hay que acercar toda esta información, ¿no?, a la población para que las decisiones que toman con respecto a si quieren o no medicarse sean del todo informadas, ¿no?, con todas las consecuencias que ello conlleva, y para eso también hay que volver a incorporar un abordaje mucho más integral de lo que hay ahora, ¿no?, que es, bueno, estoy mal, voy a mi psiquiatra, pero claro, el psiquiatra solo es una parte de un compendio de alternativas mucho, ¿no?, que tienen que ver con si trabaja o no trabaja, con si tienes o no tienes vivienda, y poco puede hacer ahí un psiquiatra, ¿no?, hoy por hoy. O sea, yo creo que además, o sea, que hay una parte en la que también eso lo tiene que entender la sociedad civil y lo tiene que entender la población, porque yo conozco, he estado en esa situación y conozco a muchos profesionales como más críticos que no tienen una visión biologicista del origen del sufrimiento psíquico, que bueno, pues habrá una traducción o una traslación en síntomas, ¿no?, en la parte más física, en la sinapsis aparecerán cosas, pero lo relevante es la historia de vida del sujeto, lo que le ha pasado, su identidad, etcétera, y trabajando desde ahí y con una visión de la medicación de, mira, estas medicaciones se ponen porque son sustancias que generan un efecto y ese efecto puede ser útil transitoriamente en determinado momento o no puede serlo, tú trabajas con esa narrativa y te encuentras con que el paciente vive en un mundo en el que le están continuamente diciendo lo contrario a eso, y es una narrativa como totalmente contracorriente. O sea, si salimos ahora a la calle y paramos a gente aleatoria y le preguntamos, oye, ¿alguien que haya tenido episodios psicóticos a lo largo de su vida puede estar sin medicación? Todo el mundo nos va a contestar que no, y no es porque tengan una formación psiquiátrica y se hayan leído un manual de psiquiatría, sino porque es una cosa que hay en el sentir común de la población, hay una narrativa sobre eso, y es una de las cosas que hay que poder desmontar, ¿no? O si le preguntamos a la gente, oye, ¿los antipsicóticos quitan la psicosis? ¿A que sí? Van a decir, claro, pues que también es que el nombre está puesto un poco a mala leche, porque lo puede pasar. O los antidepresivos quitan la depresión. Es como, no, es que en realidad habría que llamarlos etaraxígenos, porque lo que hacen es inducir un estado de acorchamiento. Entonces, creo que sin necesidad de quedarnos en una cosa muy, muy técnica, que yo entiendo que el discurso muy técnico es pues para los profesionales que ejercen y para los pacientes a los que les interese eso, que también los pacientes tienen derecho a no interesarse por la parte técnica si no quieren, pero los que quieran tienen que saber y tienen que tener buena información. Hay que poder trasladar un poco al común de la sociedad que aquí lo relevante es el cuidado y el acompañamiento, que los sistemas sanitarios están compuestos de un saber biomédico sobre lo que pasa en las células, pero también de un cuidado y de unas infraestructuras de cuidado. Entonces, el sufrimiento psíquico no encaja bien en el modelo de enfermedad, sí puede encajar bien en un sistema de cuidados si el sistema de cuidados está diseñado para recoger ese tipo de sufrimiento y para acompañar ese tipo de sufrimiento. Entonces, yo creo que ahí, en esto, hilando esto que te decías tú,
lo que hay justo es que disputar qué entendemos como sistema sanitario. Si el sistema sanitario es solamente un sitio donde se prescribe y donde se ponen medicaciones, pues yo creo que eso es una idea muy pobre del sistema sanitario, ¿no? O sea, una atención primaria en la que la médica de familia va a tu casa a ver qué te pasa, a ponerle tratamiento paliativo a tu madre que está a punto de morirse y luego te va a ver, o vas tú a verla a la consulta para que habléis de cómo estás con su muerte. Es un sistema sanitario, esto pasa, y cuando la atención primaria está bien cuidada y bien financiada, esto pasa en nuestros barrios y pasa en nuestros centros de salud. Es un sistema que creo que está cuidando y está acompañando bien, y no es solamente lo biomédico, ¿no? Cuando infrafinanciamos el sistema y solamente financiamos la parte farmacológica, que es esto que explicaba, ¿no?, que en salud mental se ve muy bien, que lo explicaba Silvia muy bien, nos queda una visión de un sistema sanitario muy pobre. Entonces yo creo que tenemos que apostar por sistemas sanitarios que cuiden mejor, pero también por una comprensión del sufrimiento psíquico, que es como, bueno, las personas con sufrimiento psíquico lo que necesitan es acompañamiento y cuidado, pero un cuidado a la altura de sus necesidades, no para otra cosa. Y otro problema que yo veo ahí, ¿no?, es la cronicidad a la que te aboca cuando ya entras al sistema. Es muy complicado salir otra vez del sistema, no necesitar ir al psiquiatra, no necesitar ir al psicólogo. Una vez estás dentro, estás abocado a la cronicidad, muchas veces también por el propio tema farmacológico. Ya si no puedo dejar la medicación, voy a tener que seguir yendo al psiquiatra que me controle, ¿no?, esa medicación. Y luego también todo el interés de la industria, pienso yo, ¿no?, farmacológica, que lo que le interesa a la industria es tener pacientes crónicos. Entonces, partiendo de esa base, siempre van a crear medicamentos que tengas que tomar de por vida. A ninguna empresa le interesa crear un medicamento que en 2 meses ya estás bien y lo puedes dejar. Sin duda. Y además de sistemas sanitarios que efectivamente ejerzan el acompañamiento y el apoyo, como bien decías, Marta, pienso que al sistema sanitario también le podría venir bastante bien creer en la cooperación con otros agentes comunitarios. Allá donde el sistema sanitario no llegue, no alcanza, porque efectivamente está colapsado, podría plantearse la posibilidad de apoyarse en un tejido social que existe alrededor del centro de salud, que puede tener múltiples formas. Yo la que conozco en particular es el tejido asociativo al que pertenezco, de entidades sociales del tercer sector, que cuando escuchan activamente, cuando están actualizadas a nivel formativo y cuando tienen una mirada crítica sobre los temas que estamos hablando hoy aquí, son capaces de acompañar sin una mirada asistencialista, sin una mirada paternalista. Son capaces de efectivamente facilitar procesos que permitan a las personas recuperar su agencia, permitan recuperar su voz y sus capacidades de decisión, etcétera. Ahora bien, para que eso sea realmente posible, la palabra cooperación tiene que estar absolutamente interiorizada en los profesionales que estamos en este sistema. La coordinación sociosanitaria va a seguir siendo una utopía, como de hecho es, mientras sigamos practicando una jerarquía profesional en la que parece ser que son las y los sanitarios con bata blanca quienes tienen la última palabra o quienes tienen el saber adquirido o el poder un poco de tomar la última decisión sobre ciertas cuestiones que afectan a las personas usuarias, participantes, protagonistas, como las queramos llamar, a las que estamos acompañando en común, tanto la parte sanitaria como la parte social. Entonces, echo en falta un poco desde el sistema sanitario que puedan mirar un poco más allá de los muros de su institución sanitaria para trabajar a nivel comunitario. Justamente, Patricia, has hecho alusión al movimiento asociativo. Y no queremos dejar este 25N también de resaltar la labor de defensa de derechos de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España, por ejemplo, o las redes regionales como la de Canarias. Silvia, según tu perspectiva, ¿cuál es la conexión más urgente que podemos hacer hoy entre las reivindicaciones del 25N y la realidad de las mujeres con problemas de salud mental? Bueno, es una conexión indisoluble porque yo siempre hago una pregunta. Voy a dar muchas formaciones al espacio EMMA, ¿no?, de aquí en Madrid, respecto a la violencia de género, y digo, ¿por qué ponemos diagnósticos psiquiátricos a mujeres que están viviendo experiencias de violencia machista? Es decir, estamos haciendo otra iatrogenia, ¿no? Es decir, las mujeres, además con sufrimiento psicosocial, no me gusta la palabra problema de salud mental porque es un poco muy individual, ¿no? Es como que el problema lo tiene la persona. La incidencia de la violencia de género, por ejemplo, está en torno al 80%, ¿no? En una población como la nuestra. Claro que venimos de otras violencias
donde nos cuesta muchísimo identificar la violencia que estamos recibiendo en este contexto de la pareja, porque ya hemos sufrido violencia familiar, ya hemos sufrido violencia sexual, ya hemos sufrido... Entonces es muy difícil, ¿no? Pero hay una conexión indisoluble y yo creo que tenemos que empezar a dejar de diagnosticar trastorno mental grave a una mujer que está atravesada absolutamente por experiencias de violencia muy graves, ¿no? Y no solo de violencias en ese nivel, sino luego está la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces, tanto del sistema sanitario como del sistema judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener toda esa mirada transversal para mirar hacia ahí y para mirar que esto se trata de eliminar las violencias, eliminar todo esto que nos daña, pero el diagnóstico también, que además, y esto es una cosa importante que la población tiene que saber, que una mujer que tiene un diagnóstico psiquiátrico se la excluye de las residencias para mujeres maltratadas. Entonces hay mujeres de nuestro colectivo que han muerto porque no se les ha proporcionado esta ayuda por tener un diagnóstico. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el tema de diagnósticos? Que lo que está produciendo es más daño a nuestro colectivo, a las mujeres atravesadas por estas violencias, que las desprotege. Y el otro día, en unas jornadas de la ENA ahí en León, decían, no, bueno, es que hay que generar recursos residenciales específicos para gente con diagnóstico, ¿no? Y yo decía, no. Lo que hay que generar es que no se puede hacer esta discriminación a personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, porque, como dice Samiti Mimi, el diagnóstico psiquiátrico es descriptivo, no explica nada, ni dice nada de la persona ni de lo que le está pasando. Entonces creo que tenemos que dejar de creer tanto en los diagnósticos, porque eso es otro daño que repercute en esto, ¿no? En la discriminación y la segregación y en el riesgo vital. Claro, hilando con esto que dice Silvia, a mí esto es una cosa que pasa en la Comunidad de Madrid, que me parece una barbaridad, que yo en la Asamblea de Madrid a la directora general de Mujer le hemos dicho 1000 veces que no puede ser que los pliegos de las casas de acogida de las mujeres en situación de violencia de género excluyan a mujeres con diagnóstico mental, porque es una barbaridad. Entonces el argumento que utilizan es que son personas que hay veces que han ingresado en estos pisos supervisados, en estas residencias, personas muy disruptivas para la convivencia. Y digo, mira, si yo entiendo el concepto, ¿vale? Pero primero, asociar diagnóstico de trastorno mental con disrupción para la convivencia es cuanto menos osado, porque seguramente has tenido tipas que tenían ese diagnóstico y no eran en absoluto disruptivas, y has tenido tipas que no lo tenían y sí lo eran. Y resulta que esta red tendrá que tener recursos para gente que tenga convivencia pues más sencilla, y tendrás que tener recursos donde pueda haber gente que es disruptiva en la convivencia, porque la gente disruptiva existe. Lo que es absurdo es vincularlo exclusivamente con el trastorno mental o decir, como eres disruptiva, te fastidias sin servicio público para ti. Y es como, no, hombre, no. Tendrás que ser capaz de tener unos recursos capaces de adaptarse a las necesidades y capaces de acompañar de la mejor manera. Y tú me dices, vale, no voy a meter a alguien disruptivo para la convivencia en un piso de mujeres con una situación muy... Vale, muy bien, pero algo tendrás que hacer con esta persona. Lo que no puede ser es, pues excluye por pliego. Es una categoría así grosera en la que yo creo que me va a entrar la gente así complicada y ya está. Y es como, no. O sea, esto es estigmatizante, está mal planteado y además es una visión de servicio público de cuantos más marrones me quiten encima yo mejor. Y es como, mira, o sea, son personas en situaciones complicadas y lo que necesitamos es un servicio público capaz de entender sus necesidades y responder. Y es como estamos en una gestión de servicios públicos que es diametralmente opuesta. Es como, ¿cómo hago lo mínimo? ¿Cómo me quito de encima la mayor cantidad de situaciones complicadas posibles? ¿Y cómo me desentiendo del sufrimiento? Y es como, no, necesitamos unos servicios públicos que no se desentiendan del sufrimiento de ningún tipo. Que además lo disruptivo, perdón, ¿no? Es como una mujer que ha sido maltratada, que ha estado en riesgo, puede ser, ¿no?, muy normalita y sin molestar, ¿no? Cuando el sufrimiento es una expresión, ese tipo de conductas es una expresión de un sufrimiento terrible, ¿no? Entonces, a mí me parece sangrante esto. Si hablamos un poco de las causas de esta perpetuación de violencias hacia las mujeres, tanto institucionales como sociales, ¿creen que, por ejemplo, la desigualdad de género, la carga de cuidados impacta directamente la salud mental de las mujeres y bueno, nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad? Creo que hay como muchas situaciones estructurales como que generan, ¿no? O sea, primero la presión de clase, quiero decir que cuanto más bajo es tu nivel socioeconómico, a más violencias has estado expuesto por una cuestión de precariedad, por una cuestión de muchos elementos, y la desigualdad de género es una de las que más fuerte opera.
entre otras cosas, aunque solamente sea, bueno, por construcciones culturales de tolerar y de aceptar toda una serie de tratos, que los hombres tratar de determinada manera a las mujeres y las mujeres normalizar ese tipo de tratos, a la relación absolutamente desigual de acceso a recursos económicos y de tiempo de cuidados que dedican unas personas u otras, al final, pues en una pareja heterosexual de X edad, tú puedes ver que hay una configuración de el trabajo de cuidados recae exactamente solamente sobre uno, la otra persona tiene posibilidad de tratar mal sin ninguna, ¿no? Sin que eso le pase ningún tipo de factura y sin que se encuentre nada. Y es como, por supuesto que hay muchísima gente que no opera o opera cada vez menos en esos esquemas, pero todavía hay una serie de esquemas muy, muy normalizados que son tremendamente generadores de sufrimiento. Si a ello añadimos pues la brecha salarial, la brecha de las pensiones, por ejemplo, que las mujeres de determinada generación es que están en una cosa que se han matado a trabajar toda la vida y el Estado no reconoce ese trabajo, y las que están viviendo en una situación donde en la tercera edad pues, sigue habiendo mucha violencia de género, no se reconoce, no se ve, no se atiende de una forma específica y es gente que tiene una configuración también cultural correspondiente a la generación en la que vinieron. Hay gente muy moderna en esa generación, pero hay gente que no lo es y que tiene una mirada pues como muy, muy, muy clásica en ese sentido. Y es como esa vulnerabilidad que tiene esa generación, yo creo que el sistema no la recoge en absoluto y que de hecho no es lo que tenemos en el imaginario, que cuando yo digo mujer maltratada, nadie piensa en una anciana, por ejemplo, ¿no? Que convive con su marido, no es la imagen que nos viene a la cabeza. Entonces como que sigue habiendo muchas formas de estar en el mundo que siguen atravesadas de un machismo tremendo y con mucha dificultad muchas veces para salir de ahí, para desmontarlo. Y todos los años que el movimiento feminista ha sido una cosa como de consenso, pues yo creo que ha habido un avance social muy, muy importante. Pero ahora que hay de repente como un repunte de discursos antifeministas, un poco el discurso es: el feminismo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, gracias por los servicios prestados y ahora estáis exagerando y os estáis pasando y vais a por los hombres. Y es como, mira, no. O sea, hay muchísimos sitios a los que el feminismo no ha llegado todavía, muchísimas mujeres, ¿no? que están fuera de eso, muchísimos hombres que están siendo víctimas de cómo el patriarcado les coloca en un sitio de mierda, con perdón de la expresión, y queda muchísimo trabajo para recorrer. Y además el feminismo no está dañando a nadie tampoco, ¿no? Entonces, que estamos en un discurso ahí un poco reaccionario en ese sentido, que es como, no, por aquí no podemos ir. Y luego la otra cosa que es, que, bueno, eso Marta lo puede decir muy bien también, ¿no? Es que una mujer tiene el doble de posibilidades, o sea, de tener un diagnóstico psiquiátrico y estar medicada que un hombre. Y esto es una cosa sangrante también, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que ha dicho Marta, pero también tiene que ver con cómo se interpreta la narrativa del sufrimiento en las mujeres y en los hombres. Es decir, lo que para un hombre es no, está muy estresado porque viene el trabajo, ¿no? Para la mujer que no cumple con esos roles de género o que tiene una disidencia en esos roles de géneros, etcétera, etcétera, se interpreta como enfermedad, ¿no? Y esto es una cosa que también hay que visibilizar, ¿no? Que los roles de género están ahí perpetuando, ¿no? A pesar de todos los avances que los ha habido, pero todavía no es suficiente, perpetuando un montón de cosas. Y fíjate la estadística, ¿no? Una persona tiene, ¿no? Tenemos el 50% más de diagnósticos que los hombres, pero solamente, o sea, un 70% de los hombres pasan a los recursos de rehabilitación psicosocial frente a un 30% mujeres. Es decir, ¿qué está pasando, no? En esto, ¿no? Que tiene que ver con esas mujeres que cuidan de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo el rato estamos atravesadas por la interpretación de las narrativas y por todos esos condicionantes de género que están machacando a la salud de las mujeres. Justamente lo hemos hablado desde el principio, ¿no? Creo que, bueno, todas las que estamos aquí sentadas a la mesa, pues desechamos o al menos le damos un papel bueno, muy pequeño, ¿no? Un papel muy pequeño en el sentido de que ponemos sobre la mesa otras causas del sufrimiento psíquico que no son las teorías biologicistas. Y volviendo un poco a esas causas sociales del malestar, justamente, bueno, pues Marta Carmona es coautora de Malestamos, cuando estar mal es un problema colectivo. Y hablando un poco de esas causas sociales del malestar, quisiéramos saber, Marta, tal y como expresas en el libro, ¿no? Que estamos mal socialmente y queremos saber qué es eso de estar mal y por qué estamos mal.
O sea, yo creo que justo esa es como la pregunta, pero no para que la responda yo, sino para que la respondamos todos, ¿no? O sea, hay un punto en el que cuando le preguntas a la gente a la que te encuentras, que hace tiempo que no ves, ¿cómo vas? Es muy habitual que la gente suspire, ¿no? O sea, la gente va acelerada, la gente tiene una sensación de fatiga tremenda. Hay una sensación también como de frustración en el medio-largo plazo. O sea, hay cosas muy graves sucediendo como la crisis climática, que es como no se resuelva esto ya, nos vamos a achicharrar en este planeta y vamos a una situación muy fea. Tenemos un auge de la ultraderecha o de la derecha radical en el mundo, amenazando consensos democráticos básicos que dan mucho miedo. Hemos estado 2 años asistiendo a un genocidio televisado sin posibilidad de pararlo. O sea, hay como toda una serie de cosas que dices... En lo macro hay 1000 cosas que pintan fatal. Yo, hormiguita, tengo nula capacidad de parar eso. Las redes de apoyo que yo podría tener son gente a la que no veo o me cuesta un montón encontrar tiempo para ver a la gente, que yo creo que a raíz de la pandemia todos tenemos la sensación de que el día dura menos y de que hay como menos tiempo para hacer cosas. Y hay al final como una especie de sentir de impotencia importante, que yo creo que tiene que ver pues con muchas cosas de lo macro y con muchas cosas de un sistema socioeconómico cada vez más agotado, que genera más desigualdad cada vez, una crisis de vivienda muy grave en este país que nos genera una situación, ¿no? Y una amenaza de brecha social brutal entre las próximas generaciones, entre quienes hayan podido heredar una casa y quienes no, porque va a haber una diferencia brutal y eso no va a haber ascensor social que se lo salte. Si no se pone remedio a ello, que la crisis de vivienda, como todo en esta vida, con políticas adecuadas se puede resolver, pero que hay una sensación como de impotencia generalizada. Y contra eso, lo que es importante es que identifiquemos, bueno, pues cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. O sea, ¿no? Yo siempre digo, siempre recuerdo el dato de que el factor protector más potente frente a cualquier evento adverso en salud mental es disponer de una buena red de apoyo. Pues construyamos sociedades favorables a que crezcan y medren esas redes de apoyo. Porque tú dejas a la gente quieta y la gente se organiza. Yo soy Filomena, que pasó en Madrid, la tormenta esta de nieve que nos tuvo totalmente colapsados durante 48 horas, claro, nadie podía hacer nada, pues los vecinos se organizaron. En el confinamiento, ¿no? Yo creo que el Estado estaba absolutamente sobrepasado y todo estaba absolutamente sobrepasado. Los vecinos se organizaron espontáneamente para responder y para que la gente vulnerable no se quedara sin comer, ¿no? o sin atender. Entonces tú, en cuanto dejas a la gente se organiza, la gente se busca y la gente genera estos lazos, genera esta comunidad. Entonces lo que necesitamos es un mundo, una organización social que favorezca esos lazos. Y ahora mismo tenemos muchas cosas que hacen como todo lo contrario, ¿no? Como contravenirla. Entonces, bueno, creo que es una discusión bonita, ¿no? ¿Por qué estamos mal? ¿Qué necesitamos? Sabemos que nos necesitamos entre nosotros, ¿cómo nos encontramos y de qué manera? Yo iba simplemente a decir, ¿no?, que bueno, me parece la gran pregunta, ¿no? Porque yo creo que el sistema de alguna manera hoy por hoy va por detrás del sufrimiento de la gente, ¿no? Va como colocando parches, pero no acompaña ese sufrimiento, ¿no? Entonces, porque no acompaña porque no va a la raíz del por qué sufrimos, o sea, va al sufrimiento, pero no al por qué se sufre, ¿no? Entonces, esa quizás es, como dice Marta, ¿no?, responsabilidad de todos, ¿no? Cooperar, ¿no?, entre nosotros y fomentar otro tipo de sociedad donde, por ejemplo, los cuidados estén presentes, ¿no? ¿No? Y medidas sociales, ¿no?, como la renta básica universal, por ejemplo, o sea, que tu dignidad como sujeto no se vea abocada, ¿no?, te veas abocada a la calle o todas las cosas que pasan cuando eres pobre, ¿no? Una renta básica universal para todas las personas, que no dependamos de un trabajo que un día puede no estar y entonces se puede caer todo encima, ¿no? Todo roto en 1000 pedazos. Entonces, creo que tenemos que reflexionar más desde también ahí, que hay muchísimas medidas sociales que son mucho más beneficiosas que cualquier medida en salud mental, porque repercute mucho más en la vida de las personas, ¿no? Y yo siento ser tan pesada, pero también tenemos que visibilizar en estas realidades también las realidades de las personas que sufren más, ¿no? Y las causas de las personas que sufren más, porque están en la vida de la gente, está en el nivel de maltrato que has sufrido, el nivel de violencia sexual al que estás expuesto, el nivel de adversidad, ¿no? Y todo esto pues se podría aminorar bastante con medidas como, por ejemplo, esta, que es una de las, como dice la psiquiatra Marta Carmona, es una de las
mayores medidas de prevención para el suicidio, ¿no? Tiene una evidencia muy sólida, además. O sea, yo soy bastante contraria a intentar explicar las subjetividades de la ciencia, o al menos desde la parte de la biología molecular, pero que la ciencia no es una cosa mala en sí, está muy bien saber que ha demostrado eficacia y que no, y las medidas de renta básica universal o de ingresos garantizados en el formato que sea, se sabe que de forma muy robusta aportan un bienestar psíquico. No, eso no quiere decir que le resuelvan todos los problemas a la gente, pero te colocan en un punto de partida en el que puedes hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y yo creo que es importante también en esto que hace Silvia, que siempre lo hace muy bien, de señalar que cuando hablamos de sufrimiento psíquico nos acordemos de quien tiene un sufrimiento psíquico pues más desestructurante o leído de una forma tal. Ojo, que las condiciones de vida que afectan a las personas que tienen esos diagnósticos o esas etiquetas o que sufren así son las mismas que las del resto. Es decir, que hay gente que a lo mejor cuando quiebra se pone triste, llora o se inhibe mucho. Y hay otra gente que cuando quiebra tiene alucinaciones y tiene ideas delirantes. Pero es que probablemente los dos han quebrado por un problema laboral o por una situación socioeconómica angustiosa o por un problema de convivencia, y entonces si no hay solución habitacional y si no hay posibilidad de vivir en otro sitio, ese problema de convivencia crece y crece enormemente, que anda que no he visto yo ingresos en pacientes con diagnóstico de trastorno mental grave donde lo que había en inicio era un problema de convivencia brutal. Entonces, al final las condiciones es garantizando la vivienda, garantizando los ingresos y garantizando un entorno social donde se pueda participar, y porque trabajo, pues es probable que siga habiendo, aunque tengamos una renta básica universal, unas condiciones laborales que no se basen en la explotación y en triturar a la gente, y que los trabajos puedan ser una cosa donde la gente aporte. Con eso tienes unas condiciones infinitamente mejores. Y el sufrimiento psíquico va a seguir existiendo, porque historias biográficas complicadas va a seguir habiendo. Pero ya te digo yo que es un sufrimiento que vamos a poder manejar entre todos bastante mejor. Lo podremos manejar entre todos un poco mejor siempre y cuando pienso que también entren en juego la calidad de los vínculos. O sea, las llevo un rato escuchando y efectivamente ha salido en varias ocasiones la importancia de colectivizarnos, de generar comunidad, de que las redes de apoyo pues puedan estar presentes, etcétera. Y me estaba preguntando cuánto, por diversas causas, pero cuánto estamos dispuestas a sostener la compañía de personas que están en un estado de malestar o en quiebra. Porque creo que eso también, aunque sea tal vez un poco incómodo de mencionar, sería importante nombrarlo. Tengo profundas dudas de que, aun teniendo una voluntad real de querer colectivizarnos y de querer acompañarnos y de generar espacios comunitarios donde podamos estar juntas, podamos también en esos lugares sostener con cierta corresponsabilidad, sostenibilidad, continuidad en el tiempo, que las personas estamos mal. Porque implica incomodidades también, implica sostener esa frustración colectiva de la que hablábamos, de expectativas que no se han cumplido, de sueños rotos, de no haber llegado a las metas que me vendieron en edades más tempranas, y estar en ese estado de frustración, de incomodidad, de tristeza o de quiebra junto a otras. Pero yo lo que veo en lo que tú dices, yo creo que es mucho más terrible haber comprado el relato, y lo voy a nombrar así, tecnofarmacológico, porque biologicista no es nada, porque la ciencia se basa en la duda, y esto es un delirio bastante grande, ¿no? El relato de que tú no puedes hacer nada por mejorar. Entonces, desde un relato de ver lo que te está pasando, ir para atrás y decir, mira, pues me ha pasado esto, y por eso entonces yo tengo posibilidad de cambiar. Porque desde el relato tecnofarmacológico no hay capacidad de agencia, no puedes hacer nada más que tomarte el fármaco y obedecer como un corderito a lo que te dice el profesional, ¿no? Entonces yo creo que a la larga, o sea, este relato es mucho mejor para la emancipación de las personas, para la dignidad de las personas, y yo creo que ese caminito es el que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar ese relato. Lo que pasa es que yo compro esta parte que dice Patricia, que o sea, hay una parte del cuidado que puede ser penosa. Y hay una parte del acompañamiento que puede ser penosa en el sufrimiento psíquico y en cualquier otra cosa. O sea, quienes hemos criado hijos, pues sabemos que la parte de los hijos pueden ser muy cansados, que limpiar culos todo el santo día puede ser agotador. Quien tiene que limpiar culos de personas adultas, pues sabe que es más complicado esto todavía. Y hay una parte del cuidado que puede ser ingrata, que puede ser penosa. Pero fíjate que yo creo que el problema sobre todo es que esa parte penosa del cuidado recae siempre sobre la misma gente y se acumula y se convierte en una sobrecarga. Cuando el cuidado es una cosa
cosa más compartida, esa parte penosa se diluye y se reparte mucho mejor. Y sin embargo, no se diluye ni se fragmenta la parte buena del cuidado, que es la génesis de vínculos. Es decir, la parte penosa se hace más pequeñita cuando la compartes, pero la parte buena no se hace más pequeñita cuando la compartes, sino que al revés. Tiene ¿no? Esto del amor en Romeo y Julieta, de cuanto más doy, más tengo, que es una cosa como paradójica, ¿no? Entonces, en el cuidado, cuando lo redistribuimos y cuando lo compartimos, el escenario es totalmente distinto, porque yo esto lo he visto, por ejemplo, pues en personas que tenían una crisis de un sufrimiento psíquico pues más desestructurante o más grave, o personas que tenían alguna situación de una enfermedad física muy fastidiada, que hay gente que se ha querido echar a la espalda el acompañamiento de eso y que no han podido porque requería una serie de esfuerzo que para una sola persona es inasumible, y es como es que el sistema que te pone turnos de personas cada 8 horas con un conocimiento especializado no se agota tan rápido, pero lo suyo es poder tener las dos cosas. Y va a haber sufrimientos psíquicos que se puedan acompañar exclusivamente en la comunidad, va a haber otros que a lo mejor necesitan un poco de sostén profesional, pero vamos a ver si puede ser una cosa digna, no coercitiva y desde el vínculo y no desde otras maneras. Y esto me recuerda un poco a en medicina esta cosa de la gente se tiene que morir en casa o se tiene que morir en un centro sanitario. Pues es que depende. Porque hay gente que se quiere morir en casa, hay gente que prefiere morirse en el hospital y tú tienes que garantizar una muerte digna y bien acompañada en cualquiera de los dos sitios. Y para acompañar el sufrimiento psíquico o de cualquier otro tipo, vamos a poner medios para que esto sea socialmente lo más compartido posible, pero no a costa de sobrecargar a ciertas personas, sino que sea una cosa compartida de verdad y con un sistema capaz de dar un sostén profesional ahí también. Y habrá gente que necesite unas cosas, gente que necesite otras, una mezcla, a veces una cosa y a veces otra. Hablando un poco de esas alternativas o alianzas sociales y comunitarias que podemos poner sobre la mesa para sobrellevar ese malestar, está también sobre la mesa ahora de plena actualidad pues ese pacto interministerial entre sanidad y cultura sobre salud mental, que consiste en esa prescripción, ¿verdad?, cultural de libros, de cine, de arte. Y ustedes que muchos, sé que varios de ustedes están bastante relacionados con este ámbito, ¿cómo convertir el arte y la cultura en una herramienta de sanación, de recuperación en la salud mental? Bueno, a mí me atañe completamente porque yo llevo grupos de lectura para personas con sufrimiento psicosocial. Ahora mismo tenemos un proyecto muy bonito en Madrid, se llama Madrid en Positivo, que es en realidad utilizar la literatura para acompañar procesos, ¿no? A mí la palabra prescripción igual es un poquito más, ¿no? Esos activos de salud, ¿no?, que tienen que ver no con la prescripción, que parece que es como prescribimos libros igual que fármacos, que es un poquito distinto, ¿no? Pero cuando una persona se genera un espacio, ¿no?, a través de la cultura, a través de la literatura, de acompañamiento, un espacio seguro, donde poder hablar, donde poder conectar con otros, donde poder sentirnos acompañados, donde poder indignarnos por lo que nos pasa, a través de esa maravilla que son los libros, ¿no?, esas ventanas que abren rejas, que abren puertas, ¿no?, y conectar, ¿no?, que nos permite también conectar con nosotros mismos, con nuestras narrativas, con nuestra voz, con eso que tenemos que decir, pero a veces nunca nos han escuchado, ¿no? Y es un poquito levantar esa soga que a veces tenemos en el cuello, ¿no? Entonces yo creo que la cultura es un activo de salud maravilloso, y que, bueno, tenemos que mejor prescribir libros que fármacos, en el sentido de un acompañamiento de libros siempre que no sea necesario para las personas, ¿no? Priorizar todos estos activos de salud que no interfieren con nuestra salud física y con estos tratamientos, como algo muy valioso y como algo que lo que aporta es un poco lo que decía la compañera, ¿no? Esa red comunitaria, esa red de apoyo, pues acabo de salir de un grupo, ¿no? Y la gente dice, es que me siento mejor desde que vengo aquí, porque aquí me siento escuchado, me siento comprendido y la literatura es fascinante, ¿no? Entonces creo que hay que tirar de todo esto porque son activos de salud muy importantes. Yo creo que también el que las personas con diagnóstico, con sufrimiento psicosocial, como las queramos llamar, ocupemos otro tipo de espacios donde no solo se nos vincule como personas con problemas de salud mental, ¿no? Pues es interesante tanto para nosotras como para esa, digamos, actividad cultural a la que nos estemos acercando, ¿no? Y eso, ¿no?
nos invita, digamos, a participar, ¿no? Socialmente desde otro lugar, no ya desde soy una persona con problemas de salud mental, por ejemplo, activista, ¿no? Que es un poco lo que ahora, pues, quizás más, que es muy necesario, ¿no? Que estemos presentes ahí también, pero que nuestra voz llegue a otros muchos lugares. Sí, sin duda este pacto entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura abre posibilidades interesantes, yo lo veo así. Y percibir la cultura como un activo de salud creo que tiene un poder transformador bastante potente. Ahora bien, me hago preguntas sobre esto. Por un lado, efectivamente, corremos el riesgo de malinterpretar que una prescripción cultural incluso se venga a entender como una receta blanda que medio parchea, no sé bien qué tipo de situaciones pueden interpretarse como susceptibles de una prescripción cultural y no de una prescripción farmacológica, ¿no? Pero bueno, me gustaría verlo como un recurso que viene a complementar un tratamiento integral que se está poniendo en marcha para acompañar, apoyar a una persona con sufrimiento psicosocial. Quiero verlo así. No obstante, y respecto de lo que comentabas, Enrique, efectivamente le veo una parte muy interesante a esto de que las personas más invisibilizadas puedan ocupar los espacios públicos de la cultura, normalmente interpretados como lugares casi que un poco elitistas, incluso hablo de auditorios, hablo de, bueno, y nos vamos enseguida a la literatura o a los museos, pero también pienso en conciertos sinfónicos, en óperas, o sea, quiero decir, lo que llamamos la alta cultura y que normalmente está casi que destinada a priori para personas que entienden de música clásica o que entienden de según qué autores, etcétera. Me interesa especialmente esa parte de personas que habitualmente no suelen ocupar esos espacios públicos de la cultura y que los puedan empezar a ocupar como no solo espectadores, o me gusta menos la palabra consumidores, ¿vale? Pero sino ir un poco más allá, pensar, dado que el pacto interministerial no solo está implicando al Ministerio de Sanidad, sino también al Ministerio de Cultura, pensar en cuestiones de co-creación y de otorgar protagonismo cultural, artístico a personas, bueno, pues con sufrimiento psíquico, que es un poco lo que nos ocupa hoy en este coloquio, ¿no? Ciertamente he hecho en falta tal vez como esta cosa de tender puentes, ¿vale?, entre ambos sectores. La figura de la mediación cultural la veo imprescindible, por ejemplo, para poder posibilitar este tipo de escenarios, ¿no? Que haya un acompañamiento ya no pensado para el sufrimiento psíquico, sino para el protagonismo cultural en este tipo de espacios. Bueno, creo que hay un camino interesante que se puede recorrer a partir de este pacto. Bueno, justamente hablando de todas esas... Del malestar, ¿no? De la colectivización también del malestar y de esas alternativas que podemos proponer, que bueno, que creo que todas aquí pues abogamos por esas alternativas comunitarias, ¿no?, sociales, y el fortalecimiento de esas redes de apoyo. Estamos de acuerdo, ¿no?, en que si el malestar es colectivo, pues la solución también debe serlo, ¿no? Recuerdo que cuando preparábamos este programa, aquí Enrique hablaba también de esa idea, a ver qué les parece y cómo les suena, no solo de colectivizar el malestar, sino de darle otro enfoque, de darle una vuelta y colectivizar el bienestar, ¿no? ¿Qué creen, qué cambios, qué medidas, qué modelos podemos poner en marcha para lograrlo? Y desde sus perspectivas, ¿no?, ¿Qué alternativas nos pueden funcionar para eso? Yo pienso aquí también que, o sea, sería importante, ¿no?, un poco recogiendo cosas de las que hemos ido hablando y demás, y algo, una reflexión que yo hacía antes, ¿no?, de que el sistema no vaya por detrás como aliviando el sufrimiento de la gente, ¿no?, como poniendo como ciertos parches y tal, sino también preguntarnos qué es lo que genera ese sufrimiento, porque, o sea, esto es extrapolable a muchos colectivos, ¿no? ¿No? Mujeres maltratadas, pero ¿qué se está haciendo para que los hombres no maltraten? O adolescentes que se suicidan por temas de bullying, pero ¿qué se está haciendo con la gente? Y eso
yo siento que no se visibiliza tanto, ¿no? Se visibiliza más al que es acosado, al que es maltratado, al que es violado, y esa otra parte, digamos, que es la responsable real de esas violencias, como que de alguna manera, incluyo a la propia psiquiatría, ¿no? Que ejerce esas violencias, como que de alguna manera eso, bueno, no es tan importante, ¿no? Que es importante centrarnos en las víctimas. Y de alguna manera yo creo que eso es algo perverso. Entonces yo creo que una manera sería, pues, arrinconar, no, bueno, no sé, eliminar esas violencias, pero contando con esas personas que la ejercen y de alguna manera creando sociedades más justas, más igualitarias, no lo sé. Pero está claro que la división aquí no creo que sirva, porque yo lo que estoy viendo es que, pues, Marta, antes tú lo decías, ¿no? Gente que de alguna manera, pues, ahora se me fue lo que iba a decir, pero como que justifica, ¿no? Como que esa violencia o incluso, ¿no? Sí, que se está, y que incluso que está en auge, ¿no? El antifeminismo, o de repente hay como, ¿no? Una vuelta, digamos, al pasado, no sé. O sea, yo creo que ahí es como muy importante distinguir entre cuáles son discursos de odio que dices, mira, todo lo que nazca de aquí, pues por ejemplo el discurso xenófobo, ¿no? Contra los migrantes. Y luego en dinámicas como el bullying, por ejemplo, o incluso las propias violencias psiquiátricas, que es como vamos a poner el foco en quien ejerce y vamos a ver por qué lo hace, desde dónde lo hace y qué se necesita. Porque con las violencias psiquiátricas, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces escucho como un discurso un poco superficial de es que lo hacen porque quieren sentir poder y porque son unos psicópatas todos. Y es como, mira, rasgos psicopáticos hay gente que tiene, ¿vale? Pero es la mínima cantidad. Entonces, y además con esa gente probablemente podamos hacer muy poco, ¿vale? Vamos a ir una a una viendo las situaciones en las que se dan esos abusos de poder y esas situaciones y vamos a intentar entenderlas. A mí hay un ejemplo que me llamaba mucho la atención y es en un hospital en el que yo trabajé, en la unidad de agudos, y no voy a contarla, no me refiero a la coerción y a la violencia más explícita, sino a una especie de microabuso ¿no? Microautoridad innecesaria, ¿no? Y estaban prohibidos los caramelos y los chicles. Y en otro hospital en el que yo trabajaba, en la planta se podían tomar caramelos y chicles sin ningún problema. Y era como la comparación, era como esto es una norma que evidentemente no tiene ningún sentido. Y entonces había gente de entre los profesionales que decía, claro, es que esto lo hacen las enfermeras porque lo que quieren es sentirse superiores a los pacientes. Es como, mira, a mí esa explicación se me queda un poco corta. Que pueda haber alguien que en ese rol se regodea, pues puede ser, pero de verdad me parece que es lo mínimo. Vale, pues me enteré de que en esa planta, unos años antes, había muerto un paciente asfixiado al atragantarse con un caramelo. Entonces, para el personal de esa planta, los caramelos eran una cosa que veían con mucho agobio, con mucha angustia, porque se acordaban de aquella situación que había sido tremendamente desagradable y lo que querían era evitarla a toda costa. ¿La norma tenía sentido? Pues probablemente no. ¿Tiene sentido decir es que son unos psicópatas y lo que quieren es abusar de poder porque sí, para sentirse por encima? Pues tampoco. Entonces vamos a intentar entender por qué viene y vamos a intentar pues hablar con este personal de que el riesgo de atragantamiento en realidad lo dan mucho más las megadosis de fármacos que en los caramelos. Entonces, si estamos muy preocupados con los atragantamientos, vamos a intentar bajar las cantidades de medicación que se dan, ¿no? Vamos a intentar entender y vamos a intentar trabajar con las contenciones físicas. Cuando se hace trabajo con el personal de los sitios, se ve que muchas veces se hacen desde el miedo y se hacen desde la angustia de que le pase. Bueno, pues vamos a trabajar y cuando se hacen trabajos con las unidades de agudos, lo que se ve sistemáticamente es que bajan drastiquísimamente las contenciones. Si además las unidades se hacen abiertas y tal, bajan más todavía. Entonces yo creo que se trata de intentar entender por qué pasan las cosas, incluso las cosas más feas y las cosas que no queremos que pasen, pero en vez de demonizar al otro y decir, tengo un monstruo delante y lo único que puedo hacer es acabar con él, es como, voy a intentar entender esto, cómo está surgiendo y voy a intentar deshacerlo. Con el bullying 3/4 de lo mismo. Muchas veces hay un discurso respecto al bullying que es... O sea, no sé, hubo un caso que salió en la prensa que es verdad que era una cosa muy desagradable porque se veía el vídeo de unos chavales y tratando muy mal a otro y era una imagen muy, muy desagradable, pero salía la gente diciendo cadena perpetua para los del bullying. Es como, ¿dónde vais?
O sea, que son unos críos que están haciendo una cosa horrorosa, pero que tú no lo resuelves metiendo permanente revisable a los chavales, que habrá que entender de dónde vienen, cómo se han generado esas dinámicas y conseguir romper esas dinámicas y poner otras. Y eso no lo consigues demonizando gente, eso lo consigues entendiendo, interviniendo, pero sin tampoco prenderle fuego a las personas que están haciendo cosas que a ti no te gustan. Hay discursos a los que sí que hay que prenderles fuego, evidentemente, pero con las personas nos tenemos que conseguir entender y las tenemos que conseguir reencauzar. Yo creo que esto tiene que partir de un concepto que es la responsabilidad social compartida, es decir, y de los cambios que hay que hacer en las estructuras. Yo, comparto lo que dice Marta, yo he dado formación a profesionales de salud mental y he visto enfermeras llorando por haber hecho contenciones. Entonces, quiero decir, con esto no estamos, digamos, suavizando lo que es una contención ni la violencia que implica, ¿no? Pero tiene que haber, para que haya un cambio de cultura, que bueno, yo prefiero hablar de ideología porque cultura y la violencia no casan muy bien, también se necesita el relato, el nuestro, ¿no? El relato del conocimiento situado, de explicarle a una persona que esto, el daño que hace, ¿no? Y es imprescindible el conocimiento situado ahí para poder explicar a estos profesionales que esto tiene implicaciones para toda la vida, para muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en salud mental lo que ocurre en estos dispositivos es que no se complejiza. Hay que complejizar los fenómenos porque desde una visión, ¿no? Que tiene que ver también con todo este concepto de la peligrosidad de nuestro colectivo falsa, ¿no? Y del cuerdismo que atraviesa toda la sociedad y a también los profesionales de salud mental, pero hay que complejizar las cuestiones, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a esta persona, ¿no? ¿Por qué está así, ¿no? Igual que hay que complejizar que con una persona cuando está sufriendo no quiere molestar a los profesionales con lo que le pasa, ¿no? Que muchas veces es como, mira, este es un pesado, ¿por qué tal? ¿Por qué cual? Porque lo único que quiere es molestarnos con esto, ¿no? Entonces creo que tenemos que complejizar y creo que tenemos que apuntar a un cambio de estructuras y implicando también como el conocimiento situado como un relato más dentro del campo de la salud mental que es necesario para los cambios que tenemos que hacer. Y nuestra presencia ahí, ¿no? También, Silvia, porque claro, creo que es fundamental de cara a visibilizar, porque Claudia preguntaba, ¿no? Acerca de colectivizar el bienestar, pues qué nos ha funcionado a nosotros, qué es lo que nos viene bien a nosotros, por qué nosotros sí estamos recuperados y por qué otra gente no, y socializar eso para que llegue al resto de la gente, ¿no? Compañeros, nos estamos quedando sin tiempo, por eso les invitaba antes, ¿no? A dar como un poco esa visión personal que nos puede ayudar a todas a estar mejor. Hasta ahora faltaría Patricia por hablar, pero si alguna más de ustedes quisiera aportar algo para ir cerrando, pues adelante. Yo suscribo todas y cada una de las intervenciones que han hecho las compañeras ahora y me quedo con esa idea de colectivizar el bienestar a través de lo que tienen que aportar las propias personas que al final, bueno, pues son las verdaderas protagonistas, que sé que este concepto está un poco manido, pero tiene que ver con ese conocimiento situado que comentaba Silvia, donde poder explicar de primera mano qué es lo que están viviendo, qué es lo que les es útil y digno para recuperarse. Yo añado una cosa que no la hemos tocado, pero que para mí es muy importante con eso de qué se puede hacer para mejorar, y tiene que ver con que tenemos que conseguir socialmente tener más espacios o más momentos o lo que sea, donde personas que están en momentos vitales muy diferentes compartan experiencias y coexistan. Porque tenemos como una sociedad muy segregada de los niños están con los niños, los adolescentes con los adolescentes, los jóvenes solteros con tal, ya cuando crías entonces solamente estás con gente en crianza, los ancianos solo están con ancianos, y si tú conoces a gente en momentos vitales muy distintos al tuyo y en situaciones vitales muy distintas a la tuya, cuando luego te van pasando cosas en la vida, no te pillan tan de sorpresa, tienes como muchos más recursos. Entonces necesitamos en ese sentido una sociedad mejor mezclada, o que por lo menos se conozca mejor, porque luego de repente pasas pues, gente que a lo mejor ha tenido un episodio psicótico que nunca jamás habían tenido y conocen a un montón de gente que los ha tenido frecuente y que hacen vida, una vida positiva y una tal, y dicen, anda, es que yo no sabía que esto existía. Y es como, bueno, pues es que igual estaría muy bien que conociéramos las 1.000 millones de distintas realidades que coexisten a la vez y pudiéramos asomarnos un poquito a las realidades de otros, y aunque tú no vayas a estar ahí, por lo menos que te suene.
Claro, y en esa línea, ¿no? El tema del cuerdismo, ¿no? Y el tema de conocer estas otras realidades, de convivir, como tú dices, que es una cosa muy importante, y de cómo también tiene que haber una eliminación, o por lo menos en lo posible, de la jerarquía de saberes, ¿no? Tenemos que acabar con la injusticia epistémica para que todos los relatos también pesen igual. Y bueno, y yo creo que hay que incidir bastante en el tema del estigma, ¿no? Como ese cuerdismo que nos segrega, porque en realidad tenemos una sociedad que mete debajo de la alfombra lo que no le gusta, lo que es incómodo, y tenemos que hacerlo aflorar también para que sea una realidad más en la que esté en el relato social. Las metodologías de apoyo mutuo yo creo que están al servicio de todas, ¿no? Para ampliar esos grupos de ayuda mutua que ya existen y que seguro que dan cabida a la convivencia de realidades que coexisten desde momentos vitales diferentes. Me parece muy interesante. Compañeras, pues ahora sí nuestro viaje de hoy llega a su fin. Hemos despegado desde Madrid y hemos orbitado alrededor de un tema crucial, que son los derechos de las personas con problemas de salud mental o, como bien nos apuntaba Silvia, con sufrimiento psicosocial. Gracias a todas por ser la brújula en esta travesía con sus conocimientos y experiencias y por acompañarnos hoy. Ahora les dejamos con nuestra compañera Bea y el Rincón de las Palabras, donde nos va a leer un poema escrito por Enrique, Mente Cruda. Así que hasta el próximo programa. Gracias. Mente cruda. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Hay tantas y tantas preguntas sin respuestas y tan importantes que aventurarse a definir la locura, como se atreve a hacer la psiquiatría, me parece un acto temerario. Un acto que nos deja a su merced porque lo subjetivo en esta vida parece no ser la verdad. Si nuestra verdad es una patología, si nuestra verdad debe ser medicada, si nuestra verdad debe ser contenida, si nuestra verdad debe ser encerrada, si nuestra verdad debe ser silenciada, nunca encontraremos el sentido a ninguna de nuestras preguntas. La locura habrá acontecido en vano, sin significado, no habrá servido para nada. ¿Sirve para algo la locura? Sirve para mucho. Para imaginar otro mundo posible, para soñar, para parar la maquinaria de productividad y consumo enfermiza y creer en romper los límites asfixiantes de la cordura. Quizás la locura no es sufrimiento. Quizás el sufrimiento sea la razón y la locura la llave que te abre de nuevo las puertas a otra vida, porque esa vida se ha vuelto insoportable. Porque, ¿qué razón hay detrás de un desahucio, de un maltrato, de un abuso sexual, del asesinato de una niña palestina? ¿Qué razón puede entender, explicar y convivir con esto como si fuera lo más normal del mundo? Una razón que debe estar profundamente trastornada. Nuestro poder, el de las personas que no tenemos poder, es el de romper toda lógica, porque necesitamos algo que nos dé esperanza. Necesitamos encontrar nuestra verdad y necesitamos que esa verdad tenga un lugar en el mundo. Y no es la verdad de un colectivo, es la verdad del individuo, esa que está por encima de cualquier interés mercantilista y a la que, por desgracia, a muy pocas personas interesa. Quizás la mayor de las coherencias sea volverse completamente loca, aunque lo vivamos como el último hálito de supervivencia, porque, aunque intenten lo contrario, aunque sea por lo menos durante un rato y entre otras cosas, podemos sentir algo parecido a la libertad. Enrique González Camacho. Ay,